Hola, muy buenos días. No pensaba yo que nos íbamos a ver tan pronto. La semana pasada, cuando di la primera parte, lo que resultó la primera parte de estas dos pláticas, pues al principio pues yo pensé que todo lo iba a poder dar en una sola sesión, pero evidentemente no fue así. Y hoy voy a dar la segunda parte de lo que habíamos estado hablando la semana pasada. Si tú recuerdas, el título que le pusimos la semana pasada fue Mirando más allá del sufrimiento. Pudimos ver algunas cosas precisamente de esto, de la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar para que el sufrimiento no sea todo en nuestra vida, sino que más bien para que lo que sea todo en nuestra vida sea Dios y la palabra del Señor, ¿sí me entienden? O sea, el sufrimiento, como cualquier otro acontecimiento importante en una vida, se puede volver el todo de una vida, pero no debe de ser así. Es lo mismo que si, por ejemplo, un hombre o una mujer se vuelve el todo de la vida del otro, o el dinero se vuelve el todo de la vida de alguien. Eso te das cuenta que está mal. Te das cuenta que nada puede convertirse, digamos, en un ídolo, digamos, en el acontecimiento más importante de nuestra existencia. Nada ni nadie, incluido el sufrimiento. Por eso, nuestra plática de la semana pasada, pues se tituló así. Y es la plática que hoy vamos a continuar mirando más allá del sufrimiento, ¿sí? No te quedes con tus ojos clavados en la situación difícil que has vivido ya por muchos años quizás, o que estás viviendo apenas recientemente y no sabes cuándo acabará. No te quedes en eso, porque ahí no está la vida, sino que tus ojos miren más allá de eso, ¿ok? Porque además decía yo una cosa importante en la semana pasada, y es que el sufrimiento, las lágrimas y el dolor eventualmente pasará. Todo va a pasar. Todo. ¿Sí? ¿Puede pasar aquí en esta vida? Puede que no. Pero cuando nosotros creemos en la palabra, sabemos que el sufrimiento no va a ser para siempre si creemos y confiamos en el Señor. ¿Entiendes? Ahora, digo, no hemos tocado ese sufrimiento que es el sufrimiento de la eternamente, que es el sufrimiento del infierno y del castigo eterno. No hemos tocado ese punto porque las pláticas han ido más hacia consolar y fortalecer la fe de aquellas personas que lo están pasando mal o que no saben cómo pasar unas circunstancias, pero sin embargo, no te creas, o sea, la misma fe que nos invita a conocer al Señor, la misma fe, la misma escritura que habla de los pensamientos que Dios tiene de bien para con nosotros, la misma escritura es la que dice que va a haber personas que conscientemente, porque conscientemente no quisieron caminar en los caminos de Dios, no quisieron someterse, dice que sufrirán eternamente. Yo no quiero ni pensar eso, honestamente. No quiero, me ayuda en el sentido de que, de que me ayuda pues a que mi decisión por Cristo sea firme, me ayuda a entender la justicia de Dios que nivelará las cosas, como también lo hablamos hace varias semanas, con gente como aquel asesino de Tiffany, que hizo tales cosas que destruyó no solamente a la niña, sino a la familia, y que pues a lo mejor ni siquiera se arrepienten, a lo mejor aquí que, aunque lo mataran, pero la justicia de Dios nos dice que sí, que efectivamente tiene que haber un lugar en donde se nivelen las cosas, en donde la justicia se haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tiempo de misericordia y un tiempo de gracia, y también hay un tiempo de justicia, en donde las cosas se van a poner
niveladas, ¿me entiendes? Entonces, yo pienso y ahora vivo de modo que no quiero desperdiciar la oportunidad que Dios me ha dado. Sé que en este mundo puede haber aflicciones y las va a haber. De hecho, el apóstol Pedro decía: oye, no os sorprendáis por la prueba de fuego que ha venido sobre vosotros. Decía, no se sorprendan, o sea, como que no es nada raro. Dice, como si algo raro les estuviera aconteciendo. No. O sea, si el apóstol Pedro decía que no, ¿te acuerdas la semana pasada que vimos que el apóstol Santiago decía: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos tener gozo en medio de la aflicción? Bueno, pues cuando miras más allá de la aflicción, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y además produce toda obra completa y perfecta, dice, de modo que no nos falte nada. Entonces, cuando miras más allá del sufrimiento, las cosas cambian. El sufrimiento cambia. La manera como tú cruzas ese temporal, esa tormenta, es muy diferente. De modo que tu vida honrará al Señor. También eso lo vimos la semana pasada. Entonces, lo que te quiero decir es pues que tenemos que aprender a mirar más allá, ¿ok? Eso lo enfatizamos la semana pasada, pero hoy lo voy a seguir retomando. Vamos a tomarlo otra vez y vamos a tratar de entenderlo. ¿Por qué? Porque tiempos de sufrimiento siempre vamos a tener. Ahora, quiero leerte un versículo que precisamente habla de cuando una persona está en una situación desagradable o en una situación donde sufre, en una situación donde tiene dolor, y esa persona tiene una esperanza de que eso va a pasar, de que eso eventualmente va a pasar. Este versículo se puede usar para cualquier persona. Yo lo aprendí de una manera un tanto curiosa, ahorita te lo voy a platicar, pero es un versículo que jamás se me ha olvidado y nunca se me va a olvidar. Es un versículo sencillo, es un versículo que está en Proverbios y dice lo siguiente. En Proverbios capítulo 13, versículo 12, dice: la esperanza que se demora, o sea, la esperanza que se tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar nuevamente juntos. Te damos gracias por cada persona que se ha conectado, que nos ve, que nos escucha y que atesora las palabras de tu escritura en su corazón. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos enseñes, que nos podamos sentar a tus pies y poder aprender del Maestro, Señor. Te pedimos que tú puedas dar luz a quien no tiene luz, Señor. Que tú puedas dar una brújula a quien esté desorientado, Señor. Te pedimos que nos ayudes en nuestra necesidad personal de cada quien, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Te decía que yo no voy a dejar pasar la oportunidad que Dios me está dando. Dios me ha mirado con ojos buenos. Dios tiene planes buenos para mi vida y yo le pido al Señor nunca desaprovechar esta oportunidad. Yo le doy gracias también por sus enseñanzas terribles del infierno, en donde el Señor Jesucristo es la persona que más en la Biblia ha hablado del infierno. Y yo le pido al Señor que las ponga profundamente en mi corazón y en mi mente para que no me atreva a hacer tonterías, para que me ayude en mi debilidad también eso. Yo le he dicho
A veces cuando enseño, platico con gente, con mis hijas, con personas X, y les estoy hablando de Dios, les he dicho que el camino del Señor, digamos, el camino como imaginándonos un camino, el caminito es el amor. Y cuando nosotros vamos caminando en la vida, pues la motivación, la intención correcta y la intención para hacer todas las cosas y para dejar de hacer todas las cosas es el amor por Dios y el amor por nuestro prójimo, por supuesto. Pero sin embargo nuestro caminito tiene unos barandales, y he llamado a esos barandales el temor de Dios. Precisamente no es el camino, pero son los barandales que me ayudan a mí a no salirme de ese camino, me ayudan a mí a estar consciente de que mi camino es estrecho y de que mi camino puede ser difícil, pero sin embargo los barandales están ahí y me ayudan a no salirme y a no caerme cuando es un puente muy alto, y entonces eso me da seguridad. Por eso te menciono lo del infierno, por eso te menciono esas partes donde tienes que tener temor de Dios, porque dice la Escritura que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y que con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Las cosas cambian radicalmente cuando te apartas del mal. Por lo tanto, pues sirva también esta plática para que tú reconsideres cuánto del mismo sufrimiento que tú pasas no te lo has provocado tú por tus malas decisiones, tú por estar alejado de Dios, tú por no querer tomar el consejo de las Escrituras, y te has aferrado a una vida que te ha dado malos resultados, y no sé por qué te sigues aferrando. No sé por qué sigues aferrándote a una vida que te ha traído ya muchos problemas y sin embargo no la cambias. Hay un dicho que dice que si quieres recibir las mismas cosas, que si quieres tener los mismos resultados, sigas haciendo las cosas igual que siempre. Si no cambias las cosas que haces y tus decisiones, no esperes recibir nada distinto. Entonces, sirva este comentario para que también pongamos el temor de Dios delante de nuestros ojos. Porque cuando hablamos mucho de un Dios que es tan bueno como nuestro Dios, no podemos olvidarnos tampoco de la otra parte que nos hace ser precavidos y tener conciencia de que vivimos en una carne y en un cuerpo con muchos deseos y con muchos caprichos, y que tiende hacia un lado, tiende hacia el pecado, tiende hacia satisfacerse, ¿me entiendes? Entonces, que no se nos olvide que pongamos nuestros pies en la tierra, y muchas veces el sufrimiento y el dolor hace que nosotros pongamos nuestros pies en la tierra, ¿sí? Hace que no nos sintamos muy espirituales, muy como que ya ahí la llevamos y entonces ya estamos. No, nada que nos haga soberbios, nada que nos haga poco humildes. A veces, otro de los propósitos del sufrimiento y del dolor es que precisamente nos recuerda que estamos en un cuerpo caído, que estamos en un cuerpo de carne, que estamos en un cuerpo débil, con muchas debilidades, y que sin embargo Dios nos ha pedido que en este cuerpo débil lo glorifiquemos por su gracia. O sea, que con su poder se pueda perfeccionar en nuestra debilidad y nuestras vidas sean las que Él quiere. ¿Tú quieres? Yo sí quiero. Yo sí quiero que mi vida sea lo que Dios quiere. Yo sí quiero que mi vida dé fruto. Yo quiero que mi vida no pase así sin más, sino que en mi vida haya alguien, por lo menos una persona, que pueda decir: yo quiero vivir como Él, yo conocí algo cuando lo conocí a Él. No lo conocí a Él precisamente, conocí a Dios, o conocí del Señor, o me orientó hacia donde estaba el Señor. Quiero que mi vida sea así, y espero que también la tuya. ¿Okay? Te decía hace rato, leyendo el versículo de Proverbios, el capítulo 13, 12, decía que la esperanza que se tarda es tormento del corazón, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Ok? Entonces, te decía que yo aprendí este versículo y me lo memoricé muy fácilmente en unas circunstancias particulares de mi vida. Y esto era cuando yo tenía 25 años. Cuando tenía 25 o 24 años,
hombre, pues a mí me gustaba mucho una chica que gracias a Dios hoy es mi esposa, casi 30 años después, y, y me gustaba mucho y yo me quería casar con ella, pero ella no estaba tan convencida. Ella no tenía las cosas tan claras como yo las tenía. Entonces, cuando yo me acerqué a ella, ya la había visto, éramos amigos, trabajábamos juntos, trabajábamos con unos niños, yo ya para entonces me había convertido y entonces trabajábamos con unos niños y, en fin, yo ya la había visto y la había visto lo suficiente como para decir yo quiero casarme con ella. Entonces, pues yo le dije que nos casáramos y ella me dijo, ups, así como, pues no me la esperaba, no sabía, como que no se había dado cuenta que yo iba tras ella, ¿verdad? Pero sin embargo, pues no me dijo que no, tampoco me dijo que sí, y lo iba a pensar. Entonces, para mí era muy importante en esos años el matrimonio, era muy importante en el sentido de que para mí el matrimonio significaba muchas cosas buenas, significaba un compromiso fuerte que me ayudaba también en todos los vicios y cosas de mi vida pasada, en todas las, pues en mi antigua vida, pues había adquirido yo ciertas cosas y después cuando me convierto, bueno, pues uno suele tener pues las debilidades marcadas muchas veces por la vida que llevó cuando no conocía del Señor, y para mí era importante, me daba estabilidad, o por lo menos eso yo pensaba, que me daba estabilidad, que me daba fuerza, que era un complemento juntamente con Dios, el poderme casar y el poder formar una familia y poder tener a alguien con quien vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Con quien compartir el camino, con quien poder pues compartir las penas también y las alegrías y los planes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para mí era muy importante y para mí cada día que pasaba y no me contestaba, pues era un tormento de corazón. La esperanza, porque mi esperanza es que me dijera que sí, la esperanza que se tarda es tormento de corazón, ¿verdad? Y entonces cada semana, ya no eran días, eran semanas que se pasaba, era tormento del corazón. Pero estaba la esperanza, pero aunque estaba se tardaba, aunque estaba se estaba demorando y pasaron los meses. Y pasó un mes, y pasaron 3 meses, y pasaron 5 meses, y pasaron 7 meses, y pasaron 8 meses. Y entonces yo quizás 1000 veces reflexioné en este pasaje que la esperanza que se tarda es tormento de corazón. Y por ahí del 9º mes, mi mujer, la que hoy es mi mujer, se decidió a decirme que sí, y entonces se cumplió la segunda parte del versículo que dice, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y así fue, definitivamente, así fue árbol de vida, ha sido un árbol de vida, ha sido hermoso, ha sido algo como lo que Dios planeó y pues ha estado todo muy bien y ya llevamos mucho tiempo así, te digo que casi 30 años y ha sido árbol de vida, tenemos 3 hijos, en fin. Lo que te quiero decir es que la esperanza se puede tardar y muchas veces se va a tardar, pero eventualmente va a pasar, ¿sí? Y así, si yo lo hubiera pensado cuando estaba en el 3º o 4º mes esperando la respuesta de mi mujer, pues yo no lo hubiera entendido en ese momento a qué se refiere el árbol de vida, no entendería cómo me iba a sentir, no lo sabía. Pero cuando llegó, lo supe. Y cuando llegó, supe que ese versículo es verdad. La esperanza que se tarda es tormento de corazón, pero árbol de vida, el deseo cumplido. Entonces, lleva esto precisamente a tu sufrimiento. Lleva esto precisamente a las reflexiones que hemos tenido por ti, o por tu familiar, o por tu amigo, o por tu amiga, o por las personas en general que sufren. Y ojalá estas personas puedan entender que efectivamente su esperanza, que deberían de tener una esperanza, y esperamos que en este momento, en este día, ya tengas una esperanza. Si antes no la tenías,
Si antes tenías solamente sufrimiento, quisiéramos que después de estas pláticas, ahora por lo menos tengas ya sufrimiento, pero tengas esperanza. Porque yo te digo que si tienes esperanza, esa esperanza terminará cumpliéndose aunque se tarde. ¿Y qué pasa? Que eso cambia la perspectiva, eso cambia la forma de percibir las cosas y la forma de cómo las atraviesas. Y aquí recordamos nuevamente lo que platicábamos la semana pasada de Pablo. Pablo, quien es digno de ser imitado, porque él lo dijo, porque dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Nosotros necesitamos ver cómo él miraba las cosas. Y la semana pasada precisamente leímos un texto de él que decía que él, comparando las aflicciones presentes, el dolor presente, el sufrimiento presente, cuando lo comparaba con la gloria venidera, con lo que iba a venir algún día, decía, no pesa para nada. O sea, es mucho más grande aquel lado de la balanza, ¿sí? Así, ese lado de la balanza se va para abajo. ¿Por qué? Porque lo que hay de ese lado es mucho más grande que lo que está de este lado, lo que está en el tiempo presente. Las aflicciones, el sufrimiento no pesan en comparación con aquello que va a venir. Y así vivía. Y así pasó naufragios. Y así pasó dolores. Y así pasó injusticias. Y así llegó a la muerte también, porque a él lo mataron. Y así pasó prisiones. Y así pasó muchas cosas y muchas carencias. De modo que dice que aprendió a vivir con todo y con nada. Estaba como que preparado, ¿verdad? Pero tenía fe y sabía que lo que venía era mucho más grande. Y vamos a seguir hablando de Pablo. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y también el versículo 12 al 14, no voy a leer los que están en el medio, no porque no sean importantes, son importantes, pero quizás no para este momento, o por lo menos para enfatizar lo que yo estoy tratando de enfatizar ahora. En Filipenses capítulo 3, verso 8 y versos del 12 al 14, dice así el apóstol Pablo. Quizás es bueno mencionar que Filipenses es una carta en donde Pablo habla muchísimo del gozo, cuando en realidad la está escribiendo en prisión. La está escribiendo en unas condiciones en donde, pues, parece que la razón o la lógica nos diría que lo que menos uno pudiera tener en prisión es gozo, pero sin embargo él está hablando ahí, lo que está diciendo lo está diciendo en ese contexto, por eso es importante que lo mencione. Y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjate ese primer versículo, el versículo 8. Dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero todo eso que he perdido lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ojalá y reflexiones en los textos de la Biblia que de repente dices, mira lo que dice. Ahí hay algo, ahí Dios te está empezando a hablar, ahí te está diciendo algo que lo resiente, lo siente tu corazón, lo siente más allá de tu entendimiento, sientes que aquí hay muchas cosas importantes en lo que estamos leyendo. Y efectivamente así es, y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios que de veras puede, dice ahí, meterse hasta discernir los pensamientos y las intenciones, el alma. Entonces, cuando tú te encuentras un texto, a veces procura la quietud y la
tranquilidad para poder entender bien el texto, para ver qué te está diciendo, porque este texto dice muchísimas cosas. Y así como dice que el apóstol Pablo estima como pérdida todas las cosas por el conocimiento de Jesucristo, dice que todavía no lo ha alcanzado, pero está convencido de que algún día lo alcanzará y quiere alcanzarlo. Dice, quiero lograr aquello por lo que yo fui tomado, para tomar aquello que se me ha prometido. No estoy ahí todavía, pero voy a estar. ¿Y cómo? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos pues la clave de lo que nosotros tenemos que hacer en medio de cualquier tiempo que estemos viviendo. Es momento de poner los ojos en la meta, ¿sí? Obviamente, mucho se habla de que tenemos que vivir el tiempo presente, y efectivamente tenemos que vivir el tiempo presente, tenemos que aprender a disfrutar el tiempo presente, tenemos que aprender a aprender cuando estamos en el tiempo presente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no estamos en el tiempo presente, entonces pasamos por alto cosas importantísimas. Esto lo puedes ver claramente si tú has tenido hijos, cuando los hijos tienen 2 o 3 años, que los hijos son muy ricos, son muy bonitos, hacen muchas cosas y resulta que están las familias y las parejas preocupadas por cómo van a vivir y por qué van a comer y cómo van a llevarlos, en qué escuela van a estudiar y qué preocupaciones empiezan a tener del futuro. Y tanto es así, y a ver cómo van a vivir y a ver cuándo van a tener más dinero, y entonces la mamá decide y entonces el papá también, y entonces hacen cosas y entonces pasan los días y pasan las semanas y los meses y los años, y de repente se dan cuenta que sus hijos ya no tienen 2 o 3 años y que nunca los disfrutaron, que nunca estuvieron como que estuvieron cerca, nunca los conocieron muy bien porque se preocuparon de 10.000 otras cosas. Entonces, efectivamente sí, vivimos en el presente, pero sin embargo, también está escrito que nuestra residencia definitiva no está en esta tierra, que nuestra morada no está aquí, sino que está en los cielos, reservada para nosotros. Entonces, yo creo que podemos vivir el presente con un ojo también en el futuro, y de esa manera vamos a vivir el presente mucho mejor, porque le vamos a dar el peso adecuado a lo que pasa en el presente. Le vamos a dar el peso adecuado a las riquezas que te puede dar el dinero, o le vamos a dar el peso adecuado a una relación sentimental, o una esposa o un esposo. Le vamos a dar el peso adecuado a el sufrimiento en este caso. ¿Por qué? Porque así como vamos a ver que todas las cosas son perecederas, que todo va a pasar, también el sufrimiento. Entonces, debemos vivir en el presente, debemos disfrutar en el presente, debemos hacer lo que tenemos que hacer en el presente, debemos de tomar las decisiones en el presente, pero con un ojo al futuro de Dios, con un ojo a lo eterno, a la eternidad, ¿sí? Porque finalmente eso nos va a ayudar precisamente a darle el peso, el valor a cualquier cosa que nos pase ahora, ¿sí? Cuando tú sabes que se va a acabar, la cosa no pesa tanto. Te pongo un ejemplo, porque los ojos de Pablo, como los nuestros, estaban fijos en la meta, dice ahí, olvidando ciertamente lo que quedaba atrás. Atrás, sí, atrás. Es que muchas personas viven en el pasado, o sea, en lo que les sucedió con aquella mujer, en lo que les sucedió en aquel accidente, en lo que les sucedió en aquella injusticia que les hicieron, en lo que les sucedió con aquel socio que les despojó de aquella empresa que hicieron, en el pasado. Y sin embargo Pablo está diciendo, mira, dejando las cosas atrás, ciertamente, dice, pongo mis ojos en la meta, así, allá arriba, ¿sí? Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, sabiendo que hay una recompensa, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que tú estás en
imagínate que estás como en un desierto horrible, en un desierto caluroso, y que estás exhausto, que estás exhausta. Estás en un momento en donde sientes muchas veces que ya las fuerzas te van a abandonar. Sientes que ya no puedes más. Sientes que ya vas a claudicar. Sientes que tú ya te vas a morir, ¿sí? Y la verdad es que así hay veces que uno se siente tan desesperanzado, tan mal, cuando las cosas no marchan como uno quisiera, cuando las cosas no solamente no mejoran, sino que además empeoran. Y entonces tu corazón desfallece, tu corazón se pregunta, ¿y de dónde y cómo va a llegar el socorro? ¿De dónde? ¿Cómo? Todo está mal, todo está negro. Bueno, tú imagínate que estás en ese desierto, es una ilustración, y estás con tus últimas fuerzas, pero sabes, porque lo sabes, que allí a lo lejos, allá, detrás de esa colina, detrás, está todo lo que necesitas. Hay agua, hay sombra, hay alimento, hay descanso, hay reposo, hay paz, no hay enemigos. Allá tienes que llegar. Allá está la recompensa, allá está el descanso. Ahora, si tú sabes eso, y si tú lo estás viendo con tus ojos que está allá y lo estás creyendo, ¿no crees que eso te va a ayudar a esforzarte en tu situación actual? Por eso tienes que estar con un ojo en la meta, porque eso te va a ayudar a esforzarte en el momento de desfallecimiento, en el momento en donde creas que ya no tienes fuerzas. Y te doy una buena noticia. Para aquellos que creemos, para aquellos que confiamos en el Señor, dice que el Señor renovará nuestras fuerzas. Dice que multiplicará nuestras fuerzas. Donde no hay fuerzas, nos dará fuerzas. O sea, no es que haya pocas fuerzas, no, dice no hay fuerzas, nos dará fuerzas. ¿Me entiendes? Dice que hará nuestras fuerzas como las fuerzas de un búfalo, de un bisonte. ¿Has visto esos animales inmensos? Que los músculos suyos, los músculos de las patas de adelante, de la parte de adelante, son 2 o 3 veces tú mismo. ¿Sí? El cuello es inmensamente más grande, no lo podrías abrazar. ¿Por qué? Porque son unos animales poderosísimos. Bueno, ese bisonte, ese búfalo, dice que Dios nos dará fuerzas como de ese animal. Bueno, algo está diciendo, ¿verdad? Dios usa ilustraciones, lo usó el Señor Jesucristo cuando enseñaba aquí en la tierra, y dice que te dará fuerzas. ¿Y cómo te dará fuerzas? ¿Tú crees? ¿Crees que detrás de aquella colina tú vas a encontrar ese descanso? Y cuando tú crees eso, entonces ya no estás tan preocupado en tu debilidad, estás tan preocupado por llegar allá. Como Pablo dice que ciertamente ponía sus ojos allá para proseguir hasta la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, pues ya te das cuenta por qué dijimos que estas pláticas, que inicialmente iba a ser una, pero ahora fueron 2, se llamaban Mirando Más Allá del Sufrimiento. ¿Implican fe, querido hermano, querida hermana, querida persona que está sufriendo? ¿Implican fe? Claro que sí, pero es que la fe es necesaria. La fe es necesaria, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible vivir, porque la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. O sea, sin fe no puedes vivir bien. Punto. No puedes vivir simplemente. Puedes sobrevivir malamente, pero no puedes vivir. No puedes mucho menos dar vida. ¿Me entiendes? Todo esto implica fe. Pero fe es como ese que está moribundo en el desierto, que sabe, cree como si ya lo hubiera visto, como si yo hubiera estado ahí. Cree que después de esa colina viene la paz, el reposo, los pastos verdes, la sombra del árbol, el río, el agua, el alimento, el descanso. Esa es la fe. Por eso necesitas levantar tus ojos.
Necesitas ir más allá de lo que está pasando en tu vida, más allá de tu sufrimiento, más allá de tus circunstancias, olvidarte de ello, no vivir en el pasado ya, no vivir en aquello que ocasionó este sufrimiento. Puede ser una enfermedad que te acompaña hoy, te duele hoy, y quizás vas a tener hasta que te mueras, quizás, ¿sí? Pero aún ahí hay consuelo y hay fortaleza definitivamente. No es lo mismo pasar una enfermedad, no es lo mismo pasar un momento difícil, no es momento llegar a la muerte con fe que sin fe. Es totalmente diferente. No es lo mismo pasar una situación difícil acompañado y sostenido por el Señor Jesucristo que solo. Eso es imposible. No hay punto de comparación. ¿Me entiendes? Cuando andes por valle de sombra de muerte, dice que Él estaría con nosotros. Y que además nos abrigaría bajo sus alas, dice por ahí un salmo. Entonces, no tienes que estar solo en tu aflicción. Eso es lo que queremos. Que no estés solo en la aflicción y que levantes tus ojos a esas promesas que ese que te quiere acompañar o que ya te acompaña ha dicho. Porque en Él el Señor Jesucristo, dice la Biblia, son las promesas, todas las de la Biblia son sí y son amén, como diciendo, no tengas duda, claro que son, claro que va a pasar, claro que va a ser así como está escrito. ¿Entiendes? Ahora, ya casi voy a terminar, pero quiero recordar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pasó un tiempo en el desierto, y ese tiempo en el desierto no pasó por nada, pasó por algunas razones que yo ahorita te voy a contar. Pero mencionar al pueblo de Israel en el desierto es una parábola para nosotros, no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que sucedieron en ese desierto que suceden en nuestras vidas, hay muchas reacciones que tenían los israelitas en ese desierto que se dan en nosotros muchas veces también, porque hay muchas enseñanzas que nos quiere dar Dios en el tiempo que Israel pasó en el desierto, rumbo a la tierra prometida. Digo, ya te va sonando, ¿no? Israel en el desierto rumbo a la tierra prometida. Israel en el desierto después de salir del cautiverio, de la esclavitud que habían tenido durante 400 años en Egipto, y entonces van ahora hacia la tierra prometida, pero antes de llegar a la tierra prometida tienen que atravesar un desierto. ¿Me entiendes? O sea, creo que es claro por qué la Escritura dice que miremos lo que pasó en ese desierto. De hecho, Pablo, efectivamente, Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, lo dice, estas cosas, hablando precisamente de lo que les pasó a los israelitas en el desierto, y tú puedes leer ese contexto, no me lo estoy inventando, dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, que lo que le pasó a los israelitas en el desierto es enseñanza para nosotros. Por eso cuando tú coges el Antiguo Testamento, no creas que es un texto o que es algo diferente al Nuevo Testamento. No, obviamente estamos hablando de un antiguo pacto, ahora estamos hablando de un nuevo pacto, pero esas cosas que sucedieron específicamente en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro del Deuteronomio, en el libro de Levítico, esas cosas específicamente dice que se escribieron como ejemplo, les pasaron a ellos como un ejemplo para nosotros. Dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros que estamos viviendo en estos tiempos malos y últimos. ¿Okay? Entonces, cuando tú leas el Éxodo, cuando tú leas Levítico, cuando tú leas Números, cuando tú leas Deuteronomio, date cuenta que muy en particular Dios te lo ha dicho, que esas enseñanzas que puedas entender tú ahí, que esos comportamientos y esas reacciones que tú puedes ver en algunas personas del pueblo, porque podías ver unas de un lado y otras de otra, reacciones diferentes, dice que están ahí para que nosotros tomemos nota, para que nosotros aprendamos y para que, después dice, no caigamos en el ejemplo de desobediencia, para que no caigamos en esa desobediencia donde muchos cayeron, dice, y se perdieron. Para eso se escribieron. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito de lo que pasaron ellos en el desierto. Ahora, te voy a leer un verso en el Deuteronomio, precisamente capítulo 8, del 14 al 16.
porque es como una especie de conclusión, si tú quieres. Dice, y se enorgullezca tu corazón, está hablando Moisés, y dice, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. A ver, este pasaje está diciendo, y está de una manera muy concisa, hablando de muchas de las vicisitudes, de los problemas, de las aflicciones que tuvieron los israelitas en el desierto. Dice que Dios los sacó, efectivamente, Dios los sacó de tierra de servidumbre, de la tierra de Faraón, los sacó, sí, de casa de servidumbre, y dice que los hizo caminar en un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, o sea, venenosas, de escorpiones, de sed, donde no había agua, donde les tuvo que sacar agua de la roca, donde los sustentó también porque no había comida, pero los sustentó, pero dice que los afligió y los probó, con un propósito. Dice, para la postre, haceros el bien. O sea, el propósito que Dios tenía cuando permitió todas esas dificultades era hacerles el bien. Lo que veía Dios, ellos quizás no lo estaban viendo. Ellos estaban viendo las serpientes venenosas, ellos estaban viendo, y además lo veían a toda hora, veían la escasez de agua y se quejaban, veían la escasez de comida y se quejaban, veían que los pueblos los podían hacer una emboscada y terminar con ellos y se quejaban, y olvidaban todas las cosas buenas que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Y se quejaban y se volvían a quejar y se quejaron continuamente porque no miraban y no veían los propósitos de Dios. Pero si tú no has leído así como con atención esta parte de las Escrituras, te voy a decir, cuando los israelitas estuvieron 400 años cautivos, esclavizados, en una esclavitud de muchos años, o sea, imagínate cuántas generaciones en 400 años, o sea, había generaciones y generaciones y abuelitos y nietos y bisnietos y tataranietos que lo único que habían conocido era esclavitud, no habían conocido nada más que esclavitud. Una vida esclavizada, una vida donde los demás mandaban sobre ellos, donde ellos tenían que trabajar para otros, de esclavitud nada más. Pero en un momento dado Dios los sacó con mano fuerte, dice, por medio de Moisés, su libertador. Les dio un hombre, un libertador que se llamó Moisés, y él los sacó de tierra de Faraón con prodigios y con señales. Es cuando abrió el Mar Rojo, es cuando hizo muchos prodigios, muchas maravillas. Y entonces les prometió una tierra, les iba a dar una tierra, la tierra prometida, así con T mayúscula y con P mayúscula, la tierra prometida, ¿sí? La tierra que había prometido Dios a sus padres y a ellos. Y entonces los lleva por el desierto y en menos de 2 años, como en 1 año y medio, llegan a la tierra prometida y la tienen ahí enfrente. Llegan a la tierra prometida en menos de 2 años, ¿sí? Y entonces, cuando llegan, pues pasa algo que el pueblo demuestra por su misma insensibilidad a Dios, por su misma incredulidad, por sus quejas, etcétera, etcétera, demuestran que no estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Clarísimamente no estaban preparados. Todos aquellos años de cautiverio, todos aquellos años de Egipto, hacían que cada rato les estuvieran diciendo, ¡ay, cómo estábamos bien en Egipto! ¡Ay, cómo estaríamos ahora! Ahí teníamos carne, ahí teníamos ollas donde comíamos, ahí teníamos tanta cosa buena, y estaban echando en su corazón de menos a Egipto, y estaban viendo con malos ojos la promesa de Dios porque como que no la veían. Su corazón se volvía a Egipto a cada rato,
Su corazón no veía lo bueno de Dios, sino veía lo que el mundo habían vivido en todos esos años. Y eso pasa. Por eso dice que está escrito para nosotros, porque parece a algunos de ustedes que no se deciden pensando en que aquello que nunca les ha hecho bien, ahora les va a hacer bien. Pensando en que van a obtener la alegría y la felicidad de una vida en donde nunca han tenido ni alegría ni felicidad. Pensándose a ver si van a caminar con Dios o si no van a caminar con Dios. ¿Por qué? Porque están echando de menos los placeres temporales del pecado. Cuando los placeres temporales del pecado te han dado satisfacción 2 minutos y después te han dado problemas y miseria. Así estaba el pueblo de Israel. Cuando llegan a la tierra prometida, no estaban preparados. ¿Y sabes qué tuvo que hacer Dios? Los tuvo que llevar otros 38 años dando vueltas por el desierto. O sea, si ellos hubieran estado preparados, ellos en 2 años hubieran entrado a la tierra prometida, pero no estaban. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que dice aquí la Escritura, dice que entonces los llevó a un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, un desierto donde pasaron hambre, donde Dios les suplió, pero tuvieron necesidades y tuvieron momentos en donde su fe flaqueaba, etc. Y aunque Dios siempre se manifestó, pues también la carne siempre se manifestaba en ellos y muchos terminaban quejándose. Pero tal era así, que hasta que no terminó toda aquella gente que había salido, 40 años después, todas aquellas personas mayores de 20 años, después de 40 años, se habían muerto ya. Toda esa generación del superior o mayor de los 20 años, después de 40 años, ya se había muerto, y entonces ya como que era otra cosa, y como que Dios había aprendido y el pueblo había aprendido de alguna manera. Y cuando llegan de nuevo a la frontera de la tierra prometida, entonces ahora ya estaban preparados. Habían pasado 40 años. 40 años de sufrimiento, pero los mejores de ellos, que te puedo mencionar a 2, además de Moisés y de Aarón, te puedo mencionar a 2 que son prominentes en las Escrituras, que es Josué y Caleb. Aquellos que cuando al segundo año llegaron a la tierra prometida, esos sí vieron a Dios, esos sí miraron el poder de Dios, ellos no miraron las dificultades, ellos miraron a Dios. Josué y Caleb. Josué se llamaba Oseas, pero le cambiaron el nombre a Josué. ¿Y sabes qué significa Josué? Josué es el mismo nombre que Jesús. Josué significa Jehová, el Salvador. El Señor es el Salvador. Dios Salvador. Jehová salvará. Eso significa Josué, así como eso significa Jesús. O sea, Jesús y Josué, por algunas variaciones, pero es el mismo nombre y es la misma raíz. ¿Me entiendes? Entonces, hubo 2 hombres, Josué y Caleb, por lo menos, que llegaron ahora sí 40 años después. Si en aquel tiempo tenían 25 años, ahora ya tendrían 65 años. Llegaron nuevamente a las fronteras de la tierra prometida. Y Dios los paró ahí. Y en los campos de Moab, donde ya se veía por un lado la tierra prometida, después del Jordán, después de un río que no podían franquear, todos con sus animales y sus ancianas y sus niños y eso, ¿no? Los lleva ahí y le dice a Moisés: tú sube al monte Nebo, porque ahí voy a hablar contigo. Y cuando sube al monte Nebo le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Tú no vas a entrar a la tierra prometida, la puedes ver, pero no vas a entrar. Y tampoco puedes meter al pueblo. Y Moisés era un hombre manso. Dice la Biblia que era el hombre más manso, que era un hombre que ya había aprendido a conocer a Dios. Moisés no se quejaba ya. Moisés no tenía nada que decir. Moisés nada más tenía que decir: hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces, cuando él lo entiende, además, Moisés lo entiende. Moisés sabes lo que es. Moisés es la ley. Moisés Moisés es, para nosotros, lo podemos entender como el antiguo pacto, ¿sí? Moisés era quien había tratado con ellos. Moisés es la ley que también había tratado con ellos. Moisés es aquello que los había llevado hasta ese momento, hasta esa frontera, para preparar su corazón. Pero él no los podía meter. Porque no los podía meter Moisés, la ley, sino Josué, Jesús, la gracia. ¿Entiendes? Entonces él dejó el mando en manos de Josué
Y nos dice la Escritura que después, abriendo con un milagro más el Jordán, que era lo único que les separaba de la tierra prometida, entonces ya Josué metió al pueblo a la tierra prometida. Qué hermoso. Digo, qué bonito cuando tú ves que Moisés efectivamente no los podía meter, porque la ley no te mete a la tierra prometida. Quien te mete a la tierra prometida es Jesús. Es cuando el Señor te salva. Entonces lo que tú tienes que entender es que tienes que poner tus ojos en la tierra prometida, no en los escorpiones, no en las dificultades, no en la ausencia, no en la sequía, no en nada de eso. Como mucho del pueblo puso sus ojos en eso y perecieron en el desierto, dice, sino que nosotros aprendamos de Josué y aprendamos de Caleb. Aprendamos de ellos y de aquella generación que aprendió a escuchar a Dios, que se pudo preparar, que pudo despojarse de todos aquellos llamados que les hacía Egipto en el corazón y que decidieron mejor echar su suerte con el Señor y decir, no, el Señor nos ha dado una tierra prometida, yo quiero ir con Él allá, a pesar de lo que tenga que pasar. ¿Por qué? Porque Jehová dice ahí que los afligió, pero que tenía un pensamiento, dice, para la postre, hacerte bien. Para después, lo último, mi intención última era hacerte bien, introducirte en una tierra que dice que fluye leche y miel, una tierra donde no tendrían ellos ni que cultivarla casi, porque la tierra daría de sí misma frutos en abundancia. Y eso todo es, obviamente, algo que ejemplifica pues ese descanso y esa paz que viene después del sufrimiento, porque el sufrimiento eventualmente terminará y algún día estaremos enfrente del Jordán, en nuestro lecho de muerte, y estaremos con la promesa para aquellos que la quieran tomar. Porque en Cristo Jesús, repito, todas las promesas son sí y amén. No lo dudes nada, no lo dudes nada, de modo que puedas mirar hoy a tu aflicción y tu dolor y puedas ponerlo en la balanza y decir, no pesa en comparación de la gloria venidera que Dios ha prometido para mí. Aleluya, amén. ¿Sí? Que Dios te bendiga mucho. Despidamos la reunión esperando y pidiéndole al Señor que profundice las palabras en todos nuestros corazones. Padre, muchas gracias por tus palabras. Te pedimos que tú las pongas en el corazón de todos aquellos que están escuchando. Dios, que venga esperanza en la vida de los que no tienen y salvación en la vida que no la tiene. Padre, que puedas abrir tus ojos a tus bondades, que puedas abrir tú los ojos de las personas a tus bondades, Señor, y que puedas ayudar a cada uno a mirar las circunstancias del tiempo presente como lo que realmente es y con el peso y el valor que realmente tiene. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a todos los que escuchan esta plática y que tú trates con nosotros y nos lleves efectivamente y finalmente a la tierra prometida. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga.